el tipo de cambio nos ha ayudado a que ese estrés al que se somete una economía resultado de una crisis se contenga bastante por la manera en que se mueve y ajusta los flujos de diferentes cosas que ocurren en la economía para que tu bolsillo no sufra, para que no sufra tu salario, para que no sufra los precios que pagas, para que no te quedes sin chamba, ¿no? Si tú le preguntaras a la gente, ¿qué prefieres? ¿Que el tipo de cambio flote, vaya para arriba y para abajo o perder tu trabajo? Probablemente te diría la mayor parte que flote. Querido Víctor Gómez Ayala, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a un nuevo capítulo de Escala de Grises. Un nuevo capítulo de Tipo de Cambio, un placer estar aquí. Correcto. Hemos hecho una secuencia de capítulos de Tipo de Cambio que pueden encontrar aquí en Escala de Grises, pero brevemente damos el contexto como para finalizar en este tercer capítulo, Vic. Con gusto. La economía mexicana antes de 1994 tenía ciertas características. Llega un reset, como cuando uno hace un reset en la computadora en 1994 y la economía cambia. Básicamente lo que teníamos previo a 1994 es que el tipo de cambio era dentro de una cadena el último eslabón, como el cabuz del tren. Y tú nos platicaste en el capítulo anterior cómo dentro de esta cadena el tipo de cambio posterior al 94 cambian los eslabones. Y entonces en lugar de ser el cabuz, ahora es el primer vagón del tren, por decirlo de esta manera. Así es. ¿Qué implicación tiene? Platícanos un poco de eso, porque hoy por hoy estamos viviendo las consecuencias de ese cambio de 1994. ¿Qué cambio, qué implica este cambio? Digamos que la herencia central del régimen de tipo de cambio fijo sobre la forma en que se determina el valor del peso frente al dólar es que nos apanica mucho cuando aparecía la palabra devaluación. Y eso significaba que el valor del peso era menor frente al dólar, ¿no? Empezábamos a ver cómo subían en el tipo de cambio los pesos que había que cambiar por un dólar, ¿no? De 3 a 5, a 6, a 8, a 10, a 12, ¿no? Y este fenómeno, al momento de liberalizar la economía, justo ocurre lo contrario, ¿no? El tipo de cambio, en vez de ser esta alarma, que además necesita esta ceremonia solemne de parte del presidente para anunciar una devaluación, se elimina por completo esa relación política, esa relación tan grandilocuente, esa relación tan estruendosa, y ahora tenemos una variable que actúa de manera preventiva. Cuando hay algún problema, cuando hay alguna serie de complicaciones para la economía mexicana que necesita ajustes chiquitos, en vez de que lo que sufre sea tu bolsillo, de que pierdas el trabajo, de que los precios empiecen a subir desordenadamente, de que tienen que cerrar negocios, etcétera, pues lo que hace el tipo de cambio es que cuando tiene que subir, sube, y cuando tiene que bajar, baja, ¿no? Y entonces, paulatinamente, la economía mexicana en los últimos 30 años se ha acostumbrado a este soldadito, ¿no? Que es como el primero que sale al frente, que sale a la batalla, ¿no? A defender a la economía, y evita que otras variables, otros eslabones dentro de la cadena se vean estresados. Entonces, básicamente, previo al 94, cuando llegaba el tipo de cambio, el efecto de este estrés sobre las cadenas es cuando explotaba, cuando devaluaba. Por lo mismo, tus papás y mis papás pensaban de una devaluación es porque ya, literal, ya valió gorro absolutamente todo. Después del 94, en el momento que cambian los eslabones y ahora el tipo de cambio es el primero que recibe los golpes, vamos a decirlo así, es el soldado de infantería, ¿no? Sí, es el que está en la trinchera. Correcto. Ese soldado, el tipo de cambio que es un soldado que ahora sirve como una válvula de escape, lo podemos decir así, ¿no? Sí. En lugar de que se acumule en una olla de presión muchísimo y después explote, este tipo de cambio le permite a la economía respirar para no afectar los mismos eslabones. El Producto Interno Bruto, el empleo, la inflación, pero entonces ya sirve como un amortiguador. Claro. Más o menos. Claro, como un amortiguador, ¿no? Cuando te vas en un bache, pues se contrae para que el golpe no lo reciba el auto directamente, no la suspensión. Y cuando vas en un terreno normal, pues va esperando a ver si tienes algún momento de variación muy fuerte, ¿no? Y es curioso porque en capítulos anteriores hablábamos de un ejemplo en particular. Si nosotros estuviéramos en un mercado vendiendo manzanas, correcto, por ser muy trivial, nos concentrábamos solamente en ese mercado vendiendo manzanas, en ese puesto, como si fuéramos México. Claro. Después de 1994, y ya cuando tenemos la capacidad de decir una manzana no vale $1, ahora a lo mejor $1 puedo tener 2 manzanas.
Cuando ya te haces más competitivo, puedes ofrecerles mejores cosas, ya empiezas a jugar dentro del mercado con el resto de los puestos, ¿no? Llevándolo a los mismos ejemplos. Entonces, a lo mejor el puesto de al lado, que es de naranjas, es como si fuera Estados Unidos. El puesto de enfrente, que vende chiles, es el de Brasil, ¿no? Hoy por hoy es la economía brasileña. Entonces ya empezamos a jugar con $1 tiene X valor sobre mis manzanas, $1 tiene X valor sobre mis naranjas, y entonces empezamos a jugar ya en una economía mucho más, pues mucho más global, ¿no? Claro. La apertura implica que, siguiendo este ejemplo, pues tu relación con el vendedor de naranjas, todo el mundo sabe que es muy buena, ¿no? Tienes una alianza ahí con ese vendedor y el vendedor de naranjas es el más famoso, el más guapo del mercado, ¿no? Entonces, pues obviamente eso te da una reputación, ¿no? Bueno, pues el socio del de las naranjas es el de las manzanas, ¿no? Ese es el TLC, ¿no? Claro. Y entonces la gente que entra al mercado, pues sabe que si quiere entrar a las grandes ligas, pues tiene que relacionarse con el de las naranjas y el de las manzanas por consecuencia, ¿no? Y el otro aspecto es que el dueño del mercado ya no tiene que fijar el precio de la manzana, ¿no? Y de repente tomar, híjole, la decisión, ¿la voy a devaluar o no la voy a devaluar? Ya no tienes ese presidente estresado por tomar esa decisión política, atrincherado por las condiciones económicas. Ya el precio de la manzana lo decide la clientela del mercado. Correcto. Ya ¿no? es un movimiento de oferta y demanda. Cuántos proveedores llegan, ya tienes más proveedores porque ya tienes una relación con más puestos, ¿no? Empiezas a tener más flujo de clientes, ¿no? Y eso hace que pues ya el control sobre el precio de tu manzana sea prácticamente imposible. Vaya ¿no? más allá del puesto. Esa es la liberalización del tipo de cambio, ¿no? Y entonces el precio de la manzana ya se ajusta y te permite cuando tienes problemas con el arrendador porque te sube la renta o cuando tienes que contratar a más gente o menos gente o tu relación con el propio vendedor de naranjas, pues ya no depende de que tú tengas que vender una o dos, ¿no? Entonces ya no está fijo, ya no es un valor fijo, ya dejas que se mueva y se ajuste en función de tus necesidades. Pero entonces fíjate qué chistoso, yo entiendo entonces que previo al 94 había un estrés gigantesco cuando se movía el tipo de cambio, porque todo mundo lo ligaba a una devaluación, ¿no? Correcto. Pero ahora, posterior al 94, este nuevo régimen obliga que el tipo de cambio se mueva, porque ya es de libre flotación. Pero como nosotros tenemos este fenómeno social metido en la cabeza de nuestros padres, entendible obviamente que cualquier movimiento del tipo de cambio era síntoma de alarma, pues hoy por hoy se mueve el tipo de cambio y está atrás de nosotros ese fantasma de decir, se está subiendo el tipo de cambio, como si fuera previo al 94. Pero hay que entender que no tiene ya nada que ver, porque las razones por las cuales se sube, te podría decir que incluso son hasta buenas, positivas. Claro, porque además en el ejemplo, que digo, en el puesto de manzanas ya se vuelve un poco difícil de hacer la analogía, pero también el manejo de las reservas que hacía el gobierno antes para mantener esta ilusión del tipo de cambio, pues ya no existe, ¿no? Ahora el Banco de México es autónomo, administra las reservas para otras razones y es para darle solidez a este sistema, ¿no? Entonces ya hay una modificación y un proceso de implementación, eso no es menor, ¿no? En este proceso llevamos 30 años, ¿no? 3 décadas continuas donde el tipo de cambio nos ha servido bien. Ese soldado ha sido un soldado muy leal y ha evitado problemas serios, ¿no? La inflación en el 86 llegó a 3 dígitos, ¿no? Números de 180, 150%. Cuando eres estudiante y por primera vez bajas tu serie de inflación, pues ni siquiera puedes ver la inflación de las últimas observaciones porque hay una cosa enorme en los 80s, ¿no? Tienes que recortarle un poquito para ver la variabilidad del otro lado. O sea, no tiene nada que ver. No hemos tenido episodios de ese nivel de inflación. Obviamente tuvimos la crisis del COVID que ocasionó los problemas severos que vimos, ¿no? En términos de salud por la pandemia, pero no tienes los casos muy documentados de manejos de crisis, de suicidios asociados a una crisis como la fue de la del 94, ¿no? El tipo de cambio nos ha ayudado a que ese estrés al que se somete una economía resultado de una crisis se contenga bastante por la manera en que se mueve y ajusta los flujos de diferentes cosas que ocurren en la economía para que tu bolsillo no sufra, para que no sufra tu salario, para que no sufra los precios que pagas, para que no te quedes sin chamba, ¿no? Si tú le preguntaras a la gente, ¿qué prefieres? ¿Que el tipo de cambio flote y vaya para arriba y para abajo o perder tu trabajo? Probablemente te diría la mayor parte que flote, ¿no? Claro. Claro. Y ese equilibrio es muy sano, lo vemos hoy, ¿no? De repente vemos a gente que se obsesiona más con ciertos niveles, ¿no? Más o menos, pero en general
ha sido bastante bueno el resultado de una flotación para la economía en muchos aspectos. Entonces, para mí la conclusión es que esta base estructural que en el 94 se definió, porque estuvimos obligados a hacerlo, porque reventó la economía, nos dio la base para que 30 años después, hoy por hoy, tengamos una economía obviamente más estable, mejor acomodada, que este eslabón donde el tipo de cambio era el último, ahora se cambia, es el primero, es la trinchera, es el soldado que nos ayuda. Y ahí está la conclusión para mí. Tenemos que acostumbrarnos a que la subida y bajada del tipo de cambio es parte de esta dinámica normal de economía, que no tenemos que verla con una connotación mala. Claro. Al contrario, es buena porque protege el resto de los eslabones que implican nuestro empleo, el Producto Interno Bruto, una serie de variables económicas. Sí, porque además, lo que decías, ¿no? En el ejemplo anterior, no solo era el último eslabón. Cuando se rompía, reventaba, ¿no? Reventaba, explotaba. Y ahorita es el primero, pero no explota y no revienta, ¿no? No ves... Obviamente en las crisis hay cambios fuertes, ¿no? Pero no ves que de repente el tipo de cambio se va de 17 a 35 y luego 35 baja a 40, ¿no? No es un movimiento tan brusco, ¿no? En el día a día. Las variaciones del tipo de cambio anualmente en los últimos 20 años han sido menos del 7%, ¿no? Si ves el año completo, ¿no? Entonces eso te dice mucho de lo que pasa. Y sí la herencia, digamos, psicológica no es menor, ¿no? La economía... Entre muchas de las ramas que tiene, una de las más recientes es la economía conductual, que es una relación con la manera en que las personas piensan a nivel psicológico y los procesos cognitivos del cerebro. Y está documentado que nuestra experiencia con los experimentos negativos es mucho más sensible que con nuestra experiencia con los eventos positivos, ¿no? Entonces, pese a que el tipo de cambio nos ha servido con esta volatilidad, nos marca más el efecto negativo de que, pues, a lo mejor alguien en la familia perdió su empleo, perdió su casa, perdió su trabajo. Perdió la vida incluso. Perdió la vida, ¿no? Entonces, claro, esos traumas, pese a que es algo negativo, nos generan un efecto mucho más, un eco mucho más intenso a nivel cognitivo que lo bueno que nos ha dado después. Y por eso, de repente, nos cuesta acostumbrarnos a esa volatilidad, nos cuesta, pues, poner esta perspectiva, ¿no? Pero para eso lo tenemos que platicar aquí. Creo que el propósito de Escala de Grises es eso, poner de alguna manera los argumentos lo más aterrizados posibles para entender simple y sencillamente que no hay blancos, no hay negros, hay una escala de grises y justamente por eso estamos parados hoy aquí. Y en conclusión, la variabilidad del tipo de cambio yo lo definiría como algo bueno hoy por hoy para la economía. Yo creo que es el mayor valor para la economía mexicana en este momento. Víctor Gómez Ayala, muchísimas gracias por esta explicación, esta muy buena cátedra de tipo de cambio. Te agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo capítulo. 3 veces gracias, Takis. Mi nombre es Oscar Luna Farel. Esto es Escala de Grises. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.